Frente a ese contexto, la pregunta a la doctora Consuelo Napaico es ¿cómo el fútbol influye en el desarrollo de habilidades socioemocionales? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a todos. Encantada de estar acá nuevamente. No me cambie en el Radio nombre, Rodolfo Lara. Rodolfo Lara, claro. Está emocionado, sí. Gracias. Bien. Ha venido con camiseta peruana, aunque sí. Los oyentes que están por internet la van a ver, la están viendo, ¿verdad? Muy bien, siga usted, doctora. Soy bien hincha así de Perú. Está bien. Sí, claro, es muy importante el desarrollar habilidades socioemocionales y el fútbol justamente es uno de los deportes en donde más se puede aprovechar y tener la oportunidad de desarrollar estas habilidades tan importantes, como por ejemplo el trabajar en equipo. El cómo es que tienen que interactuar, integrarse todos, colaborar, ¿no? Y cuando ya trabajamos en equipo es que todos tienen que trabajar, no solamente algunos, ¿no? Y es una habilidad que sí se puede aprovechar, por ejemplo, en este tipo de deporte. Igual el liderazgo. ¿Incluso con los niños? Con los niños, claro que sí. Y es mejor cuando aprenden a trabajar estas habilidades socioemocionales desde pequeños, desde niños. Es que la segunda pregunta sería, ¿y qué pasa si Perú pierde? ¿Esos niños cómo se van a sentir? Cuya emoción está regada por todas partes. Claro, ahí tenemos la oportunidad de trabajar también todo lo que es manejo de emociones, la tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces pasa de que cuando son chiquitos eso es una de las cosas que más les cuesta. Y no tan chiquitos, también podemos hablarlo de adolescentes o adultos incluso, ¿no? Sí. Que tienen poca tolerancia a la frustración y como todo en la vida es práctica, mientras más tengamos la oportunidad de practicar, mejor porque podemos desarrollarlo más, ¿no? Entonces, claro. Ahí sí entraría... Ahora, tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Hacer que los chicos sean conformistas, eso tampoco. Ah, no, claro. A mí me encanta la idea, por ejemplo, que los chicos hayan ido al colegio con sus uniformes, sus camisetas de fútbol, ¿no? De la selección peruana, representando al Perú, o con el color rojo y blanco, ¿no? Que muestra la identificación con la patria. Y es importante fomentarlo también desde que son pequeños, para que vayan teniendo esa identidad cultural. Ahora, también hay que acordarnos de que no solamente es el fútbol la identidad cultural, ¿no? Entonces también ahí tenemos que aprovechar la oportunidad de hablarles más de nuestra historia, que tenemos una historia bastante rica, bastante grande, que fomentar. También tenemos la oportunidad de hablarles, por ejemplo, de todo lo típico que tenemos, nuestro folclore, las danzas, que tenemos muchos bailes bastante, ¿no? Provechosos acá en nuestro país, igual la cultura culinaria, también, claro, que es bastante conocida a nivel mundial, mundo, incluso. ¿No? Sí. Entonces, tenemos esta oportunidad de hablarles más a los chicos de que se fortalezca esta identidad con nuestra nación. Y igual seguir trabajando estas habilidades socioemocionales. Te hablaba un poco de trabajo en equipo. Está también lo que es la comunicación asertiva que se debe tener en un trabajo en equipo. ¿Qué cosa es comunicación asertiva? El hecho de cómo saber comunicar, cómo saber dialogar, cómo llegar a un acuerdo finalmente, ¿no? Porque tenemos diferentes estilos para comunicarnos, ya sea el estilo agresivo, pasivo, pero en realidad lo más adecuado es comunicarnos de forma asertiva, ¿no? Una comunicación que nos permita hacer notar nuestra opinión, que debe ser respetada en un grupo, y al mismo tiempo defender también, ¿no? Aquello que pensamos, aquello que queremos expresar y decir. O sea, no basta con que los colegios hayan convocado a los chicos para que vayan a las aulas con su camiseta peruana, sino que en ese momento los profesores y profesoras seguramente que les han expresado algunas ideas que usted está mencionando. Claro, sería importante que se trabaje de esa manera, ¿no? Yo sé que en algunos colegios de repente sí han hablado un poco más de la historia, ¿no? Pero sería importante que esto se promueva cada vez más, ¿no? Y ver estos momentos justamente como para fortalecernos como nación. Y eso el tema de la identidad, ¿no? El de la identidad, ¿no? Y hablamos ahí incluso de lo que es la autoestima. También. Que es muy importante también, ¿no? Porque a veces sucede, ¿no? De que los chicos antes escuchaban, no, fútbol vamos a perder, no, ya para qué. Entonces ahora más bien estábamos acostumbrados. Ya, sí, ¿no? Sí, y ahora ya se ve otra expectativa por parte de los chicos, otros comentarios, ¿no? Más alegría, más ilusión también. Y ellos como que también a nivel de autoestima como que se están
valorando más en cuanto a que tienen pensamientos positivos de que sí son capaces de lograr algo, ¿no? Que sí pueden ganar, por ejemplo, Bueno, y en la partido. televisión, en las redes, en las radios, qué bárbaro, diversos tipos de canciones alusivos al tema del fútbol, ¿no? Y aprovechan también en las letras de estas canciones para hablar de lo que ha significado el Perú, su historia, su cultura, lo cual es bueno. Claro, claro, definitivamente vemos artistas que están, Sí. ¿no? Cantando músicas alusivas a nuestra patria, ¿no? Incluso con instrumentos musicales y bastante positivo, o sea, se inspira un clima, ¿no? Bastante positivo, de mucha energía positiva. Vamos a suponer que pierde Perú, que es ojalá que no suceda. Mañana ¿qué le va a decir la profesora a los niños de 8 o 10 años? Claro, ahí sería un momento como para trabajar lo que es tolerancia a la frustración, manejo de emociones, el poder trabajar esto de que a veces se gana, a veces se pierde. Lo importante también es participar, enfrentarnos, vencer temores, ¿no? Luchar por lo que se quiere, ¿no? Y tenemos diferentes ejemplos de cuando de repente alguien ha tenido que perder varias cosas para después ganar algo mayor. Muy bien, ¿y cómo se explica que al margen de los niños, la gente adulta también por todas partes en Lima está con la camiseta peruana? Incluso usted ha venido con la camiseta de Perú. Ah, claro, es pues la identidad que como tengo contagioso, ¿no? mi Contagia nación, este claro que tema. sí. Sí, claro, y de alguna manera te hace identificarte más, ¿no? Y justo estaba comentando, por ejemplo, con otras personas que me decían que al trabajo también han visto que han ido incluso en los bancos, ¿no? En empresas, que usualmente van con sastres, pues hoy día todos han ido con su camiseta. Los congresistas allá en el Parlamento, todos con sus camisetas, ¿no? Y encima sus casacas o sus sacos de vestir. Y efectivamente, también en los centros comerciales. Y eso es, al margen de ser agradable, es importante en el tema de la identidad, identificarse con el país. Claro, claro que sí. Y como te decía, aprovechar justo estos momentos para también hablar sobre todo lo valioso que tiene el Perú, ¿sí? Sobre toda la cultura, la historia que tenemos, ¿no? Y hablarles a los chicos, bueno, de todo lo positivo que tenemos y que muchas veces se ha tenido de lado. Muy bien, vamos a irnos a la pausa, Hernán, ¿le parece? Y luego vamos a abordar dos temas tristes con la doctora Consuelo Napaico. Una de las dos noticias se ha difundido más que la otra, el caso de la periodista Lorena de Canal 2 de Frecuencia Latina, Lorena Álvarez, que ha sido golpeada por su pareja. Y su pareja es nada menos, ya lo mencioné ayer, Hernán, antes de ayer, su pareja es nada menos que el doctor Juan Mendoza. Ella tiene 29 años en promedio, él tiene 43. Juan Mendoza es un economista muy reconocido, procedente nada menos que de la Universidad del Pacífico, la más importante o la mejor en ese rubro. Además es docente de ese Centro Superior de Estudios. Y desde hace unos 8 meses, 10 meses, se hizo muy conocido en la radio, en la televisión, en los periódicos, por las ideas que plantea en el tema económico, aunque también le mete un poco de tema político. Resultaba un tipo muy creíble y muy serio, pero resulta que le ha pegado a su esposa y, según cuenta la colega Lorena Álvarez, no ha sido una, sino varias veces, y que ella ya está harta. La ahorcaba, le decía: no te mato porque te amo, no te mato porque te quiero, la escupía, en fin, una serie de situaciones. Y la otra, que también vamos a pedirle a la doctora Consuelo Napaico que nos ayude a entender, es el caso del hijo del general Daniel Mora Ceballos. El general Mora, que como ustedes saben ha sido ministro de Educación en el gobierno de Toledo, congresista 10 años más o menos, y que además es un poco el padre de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional que controla el tema de las universidades, que ahora se la quieren bajar, pero ese es otro asunto. Entonces, Daniel Mora, ya entrado en años, él debe estar ya por los 70 años, ha sido golpeado salvajemente por su propio hijo, un chico entre comillas, de 40 y tantos años. Entonces, esos dos temas
embarazosos, tristes, lamentables, vamos a consultárselo a la doctora Consuelo Napaico para que nos ayude a asimilar estas cosas que además son repetitivas. Lo que pasa es que estas han trascendido porque los personajes protagonistas de estos casos tristes son conocidos por la opinión pública. Vamos a la pausa, volvemos. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos, 4 con 17 en todo el país. Bien, lo anunciado, estamos con la doctora Consuelo Napaico, especialista en psicología infantil y juvenil, y vamos a abordar el primer tema que habíamos anunciado antes de la pausa. ¿Cómo entender este caso de las agresiones a las mujeres? A propósito de los golpes que recibió de este reconocido economista, el señor Juan Mendoza, su pareja, la colega Lorena Álvarez. Bien, en este caso se sabe que este tipo de conductas no es que aparezcan una primera vez, ¿no? Entonces han habido veces anteriores en donde de diferentes maneras ha sido la comunicación agresiva la que ha predominado en estas personas. Ahora, cuando hablamos de comunicación agresiva, no solamente es agredir físicamente, sino también agresión verbal, agresión psicológica, agresión de tipo sexual, agresión económica también. Entonces tenemos que saber que las personas que, digamos, tienen estas características agresivas, ya de diferentes maneras, de diferentes formas, puede notarse y han podido mostrar su personalidad, ¿no? Entonces, claro, en esta situación ya es una situación bastante saltante en donde esta conducta pues llegó a un extremo. Y bueno, qué bueno también por parte de ella que haya podido ser valiente y haya podido comunicarlo y expresarlo de esa manera, porque muchas veces es el temor, la vergüenza, lo que muchas veces hace que las mujeres tiendan a callarse, ¿no? Y justo me estaba acordando de un caso hace un par de días. Yo trabajo en colegios. Y justo una madre de familia fue a solicitarme que por favor ayudara a su hijo que estaba atravesando una depresión, el chico ya en tercero de secundaria. Entonces, ya comentando este caso, la señora me informó que también le estaba haciendo una denuncia a su esposo por agresión. Pero en realidad lo que más le preocupaba era que su hija menor de 9 años había visto esta carta donde figuraba esta denuncia. Entonces la niña prácticamente le increpó a la mamá. Y le dijo, mamá, ¿cómo te atreves? ¿Cómo lo vas a denunciar a mi papá? ¿Lo vas a meter a la cárcel? ¿No? Entonces, la mamá como que sintió que ella estaba siendo mala por hacer esto y que la niña estaba teniendo, pues, una mala imagen de ella como mamá. Entonces no supo qué decirle, no supo cómo manejar esta situación y atinó a decirle de que se había equivocado y guardó la carta, ¿no? Con una actitud temerosa. Entonces, justamente en estas situaciones es en donde las mamás tendrían que mostrarle a las hijas, a los hijos, con el ejemplo de que este tipo de situaciones se tienen que acudir a las instancias debidas, se tienen que denunciar, sí, porque cada acto que es inadecuado debe tener una consecuencia. Y en este caso, la niña pues tendría que aprender de que el papá pues tuvo actitudes inadecuadas, que se ha equivocado y que eso amerita una consecuencia. Y entonces ella, digamos, tendría esta imagen como para no repetir la conducta, que es muchas veces lo que sucede, ¿no? En estos casos se tiende nuevamente a repetir lo vivido y muchas veces se consiguen pues parejas maltratadoras. Entonces sí sería importante, bueno, lo que hice en ese momento fue fortalecer a la mujer, fortalecer a la señora para que se sienta segura de lo que está haciendo, porque tiene que hacer respetar sus derechos como persona que es, ¿no? Como mujer, como madre de familia también. Y enseñar que esto no debe suceder. Pero cuando le escucho a usted, y he escuchado también a otros psicólogos hablar de esos temas, dicen o hablan del tema de la agresión física, la agresión verbal, la agresión económica, la agresión psicológica, y como que dieran a entender o dieran el mensaje de que el hogar y la familia tiene que ser como un cuento de hadas, lo cual creo yo
no necesariamente tiene que ser así, porque hombres y mujeres, en general, los seres humanos no somos seres perfectos. Y un hogar no tiene que ser un dechado de virtudes, eso no existe. Siempre van a haber desentendimientos, sino que lo diga el doctor Fitz o el doctor Ocrospoma, desentendimientos, algunos gritos, un poco de golpe en la mesa, y eso no significa de que esa familia se va a caer o hay que ir a la comisaría a denunciar al marido o a la mujer, etcétera, etcétera. Claro, sabemos que siempre van a haber conflictos en las familias, es lo usual, hay altibajos en las parejas, pero definitivamente también es importante que se trabaje habilidades nuevamente socioemocionales en cuanto al desarrollo de cómo resolver conflictos. Uh-huh. Cómo resolver problemas, cómo buscar soluciones, ¿no? Y que los chicos sepan que... Claro, porque si a la primera estamos recurriendo a ese tipo de cosas y rompemos nuestro compromiso con nuestra pareja, hombre o mujer, y de por medio hay criaturas, estamos en ese momento instalando una familia disfuncional, que los profesionales de la psicología saben que se convierte también en un nuevo problema. Claro, efectivamente, por eso es que se tiene que fomentar el diálogo, la comunicación en casa, la comunicación de tipo asertiva, en donde se establezcan acuerdos que finalmente se cumplan. Y los niños tienen que saber, ¿no? Porque a lo largo de la vida, desde que han sido pequeños, que han habido problemitas incluso entre hermanos que se tienen que resolver. Y cómo buscar soluciones y que dentro de varias soluciones siempre se puede escoger la mejor, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay varias alternativas, siempre hay varias formas de resolver un problema. Uh-huh. Igual en este tipo de situaciones la mujer también tiene que sentirse segura como para poder defender sus derechos. Ahora, ¿qué le parece, volviendo al tema de Lorena Álvarez, el argumento de quienes defienden a Juan Mendoza en el sentido de que hay que esperar que él también hable? Ella ya habló y él también tiene que decir su parte, y después de que él hable sacar una conclusión. No necesariamente lo que ella denuncia ante la comisaría o ante la opinión pública es necesariamente cierto. Claro, siempre es importante escuchar a las dos partes, eso sí, ¿no? Cuando se atiende incluso a parejas, se escucha a los dos, no solamente a uno, para, digamos, tener una visión más real de lo que ha podido la otra suceder. Parte todavía no habla. Ha pasado un día, 2 días, ya 3 días desde que se hizo público el tema, y la otra parte no habla. Hay que esperarlo. ¿Cómo es el tema ahí? Pues no, es lo que no entiendo. Claro, sería favorable que ya empiece a opinar. Se apure un poquito, ¿no? Se apure un poquito, claro. Y salga ahí y diga su verdad. Sí, ¿no? Sería importante, ¿no? Que se exprese, que comunique qué es lo que puede estar pasando bajo su perspectiva, bajo su visión. Porque sí daría pie pues a pensar de que tiene argumentos como para defenderse, claro. Pero mientras más pase el tiempo, da la impresión que no las tiene. Claro, se tiende a pensar pues de que de repente hay algo que no tenga tanto que decir. Y este cuadro patético, triste, de un hombre ya de 40 años pegándole a su padre de 70, ¿qué le parece? Oh, qué lástima, realmente. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber ocurrido allí? Muchas veces sucede que estamos los padres... especulando, lógicamente, ¿no? Claro, es especulación, obviamente, porque a ciencia cierta no se ha analizado la familia, no se conoce exactamente qué es lo que habrá podido pasar. Pero sí permitiría un poquito el caso a hablar de que muchas veces, en la experiencia que he tenido, cuando los padres sobreprotegen mucho a los hijos, sucede que a veces los hijos no tienen límites. Incluso estos límites ya tienden a rebasar incluso con los propios padres. Uh-huh. Entonces ahí es importante sí también enseñarles de que hay un orden, ¿no? Jerárquico en casa, hay normas que seguir, hay pautas en donde en el hogar siempre la autoridad máxima son los padres. Claro, una suerte de disciplina o de reglas de juego en la casa. Claro, que siempre tienen que verse y prevalecer, uh-huh. ¿no? Entonces muchas veces sucede que los papás, con el afán desmedido de mostrar su afecto, porque no saben cómo mostrarlo, o porque a veces los papás de hoy en día suelen trabajar mucho y no tienen tanto tiempo para estar en casa con los chicos. Cuando habla usted de los papás, está hablando de papá y mamá, ¿verdad? Claro, vale padres, claro, exacto, claro. Sí, me refiero a mamá y papá, porque hoy en día, tanto los papás como las mamás uh-huh. trabajan, ¿no? Y muchas veces lo que he podido observar en la experiencia es de que, como no están tanto en casa, el poco tiempo que comparten con los hijos, tienden a
hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Que cómprame tal cosa, ahí está. Que quiero tal juguete, ahí, ¿no? Que llévame a pasear aunque ya es de noche y mañana hay colegio, igual, ¿no? Entonces tienden como que a cumplir un poco de forma engreída, en donde los tienden a sobreproteger, ¿no? Y a ser padres permisivos que hacen más que todo lo que quieren los chicos, sin darse cuenta de que de esa manera ellos se acostumbran poco a poco y cada vez van creciendo y crecen y crecen y crecen estos chicos, ¿no? Hasta que llegan a la adolescencia y sienten que tienen todo el derecho de hacer todo lo que ellos quieren. ¿Ese es el mismo problema o es otro el problema cuando se presentan casos de hijos de 25, 30, 40 años que matan a sus padres por una herencia, que se matan entre hermanos y que ya lamentablemente en nuestra sociedad las hemos visto en múltiples oportunidades? Sí, lamentable, pero sucede con frecuencia y sucede también por esta escasez de límites, ¿no? De falta de normas y de que ellos pues no cuenten con una autoridad, ¿no? En donde ellos vean que es importante la disciplina de tipo asertiva. Uh-huh. Entonces, sí sería importante el que los padres estén más presentes, ¿no? Cumpliendo pues su rol en cuanto a también organizarlos, también enseñarles lo que es la disciplina. Entonces, sí está muy ligada la disciplina, que al igual que el afecto, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se tiende a pensar de que no, yo lo quiero y por eso hago todo lo que quiere, ¿no? O de repente que está muy chiquito para que se cambie solo, ya tiene 10 años y lo siguen cambiando. No, que ya viene la movilidad y que siga durmiendo un poquito más, entonces yo lo sigo cambiando. Entonces, ¿de qué manera se fomenta también la independencia? Entonces, ahí es donde se tiene que también trabajar, ¿no? Dentro de todo lo que es la disciplina asertiva, el afecto que va muy ligado a esto también. Muy bien, doctor, el tiempo nos ha ganado, le agradecemos su presencia y arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú, muy bien. Muchas gracias. Sí. Sí. Brevemente, rapidísimo. Rapidísimo, quería avisarles que el día lunes 9 de octubre a las 7 de la noche estoy organizando un taller para padres. El título es ¿Cómo ayudar a que mi hijo sea exitoso? Les voy a dejar mi número, es el 9410-23-652, 9410-652. Y les voy a avisar también que estoy organizando talleres de habilidades socioemocionales a partir del 16 de octubre. Muy bien. Muchas gracias, muy gentil.